ahí empezamos la grabación y voy a compartir acá. Entonces practiquemos, avancemos un poco más con lo que son la materia que debemos ver. O sea, que ojalá podamos ver. Bueno, acá hay un ejemplo que... tengo que enchufar esa cosa, ya, perdón. Por eso no reacciona así. Ya. Ahí. Ahora, ping, ping, ya. Ahora sí funciona. Ya. Eso es lo que estoy mostrando ahora. Este ejercicio está relacionado con lo que ustedes vieron para resolver ecuaciones exactas en ecuaciones diferenciales. Como ecuaciones diferenciales también es curso de tercer semestre. Entonces ahí ustedes, pero ahí se ve un poco más al principio esa parte. Bueno, tenemos aquí una función vectorial, un campo vectorial en dos variables, ¿ya? O sea, de R2 en R2. Y vamos a suponer acá que ese campo es conservativo, o sea que existe la función potencial, la f minúscula en este caso, que es una función escalar en dos variables, o sea, función de R2 en R, ¿ya? Y entonces, en primer lugar, queremos encontrar la función potencial, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos el hecho de que el gradiente tiene que ser igual a, o sea, el gradiente de la función potencial tiene que ser igual al campo. En este caso aquí, si lo escribimos por componentes, ya como vectores, entonces esto sería d a dx en xy y el df a di en xy, ¿ya? Y esto debe ser igual a nuestra f1 en xy, xy. Bueno, tengo acá el chat, permiso, lo voy a mover para el otro lado para tener más espacio acá, ya. Donde acá, cuidado, acá no puse la flecha ya, porque F1 es la primera componente. Y acá F2 en XY. Eso. En este caso, corresponde a que, entonces, la F1 acá es esta parte, acá la primera componente de acá, esto, y la F2 va a ser esto, acá. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos esas dos ecuaciones. Ya, entonces, lo que hacemos es, tomamos la primera y la integramos respecto a, en este caso, X. Aquí podríamos empezar por la segunda ecuación también, pero ahí tendríamos que integrar respecto a Y. ¿Ya? Entonces, aquí, al tomar la primera ecuación, como es la derivada parcial respecto a X, integramos respecto a X para como revertir ese proceso, ¿ya? Y al integrar respecto a X obtenemos, bueno, esta parte, pero nos queda una constante, ¿ya? Siempre al integrar nos queda la famosa constante, acuérdense. Entonces, en este caso, esa constante es, aquí esa puede depender todavía de la otra variable, respecto a la cual no hemos integrado. ¿Ok? Bueno, luego tomamos esa parte y la derivamos respecto a la otra variable. Entonces, en este caso sería respecto a Y.
acá lo hicieron, y entonces obtenemos esa expresión, ya, esta parte acá, y aquí nos aparece el G'. Entonces, ahora, esta parte la igualamos a lo que era la segunda ecuación, el FI, para el FI de XY, ¿ya? El X cuadrado menos 3Y cuadrado. Ups. Ya. Entonces, ahora acá claramente podemos ver de que este X cuadrado se nos cancela y nos queda solamente que G' de Y es igual a menos 3Y cuadrado. Bueno, ahora aquí de nuevo tenemos que integrar, y ahora respecto a Y. Ahí. Respecto a Y, respecto a la otra variable, ¿ya? Entonces, ahora integramos, y ahora esta constante que nos queda, efectivamente es una constante, no es... ahora es un número, ¿ya? Porque ya hemos trabajado para eliminar los x's, por decirlo así, y para, si integramos respecto a y, entonces, bueno, además en esa expresión acá no queda ningún x involucrado, pero podría aparecer, ¿ya? No importa. El tema es que para esa integración x es una constante, ¿ya? Entonces, ahora acá, al hacer esa segunda integración, esa k realmente es una constante, y esa constante acá ahora es la constante la que, bueno, ustedes saben, en ecuaciones diferenciales, la parte, digamos, esa constante se determina mediante las condiciones iniciales, ¿ya? Bueno, en este caso acá, para encontrar la función potencial, acá ya, o sea, lo único es que después juntamos eso en el sentido de que este G de Y, ahora lo reemplazamos en lo que tuvimos como primer intento, que era acá esta parte que ya habíamos encontrado, y después, bueno, acá debería rayarlo así, agregamos lo que es el GDI. Eso. Bien, entonces ya encontramos la función potencial. En el caso de para dos variables, acá ese procedimiento ya es conocido de ecuaciones diferenciales de las ecuaciones exactas. Bueno, pero por supuesto acá, bueno, lo único es que si tenemos una función de R3 en R3, tenemos que hacer esencialmente lo mismo. Lo único es que acá ustedes ahí podrán imaginarse, vamos a tener una tercera ecuación con una tercera derivada parcial, ¿ya? Entonces ahí el resolver el sistema, pero la idea es siempre, tomamos una derivada parcial, la integramos, considerando de que, bueno, ahí después nos quedarían acá esa constante, entre comillas, nos quedaría, después de haber hecho una sola integración, nos queda la constante dependiendo de las otras dos variables, ¿ya? O sea, hay que iterar el proceso ahí, ¿me entienden? Pero al final funciona de la misma manera. Siempre es como integramos una cosa, después la derivamos respecto a la otra, a la siguiente variable, y después integramos de nuevo, y así, ¿ya? Entonces, perdón, el otro problema que nos pidieron acá, encontrar la integral de línea, el valor de la integral de línea acá, de esta, donde C es una curva dada de esta manera. Bueno, esto va a ser, en el plano es una espiral que se está abriendo, ¿ya? Bueno, en el intervalo de 0 a pi. Entonces, acá
acuérdense lo que habíamos dicho. Acá tenemos el campo en XY, ¿ya? Entonces, o sea, este dr lo podríamos reemplazar por el dx, dy, ese vector. A ver, lo voy a anotar por acá. La integral de c de f, yo voy a colocar la flechita ya porque no puedo hacer la letra tan gorda. Eso sí, el producto punto ustedes también lo pueden hacer bien gordito. Acá, esto sería entonces el, bueno, podremos dejarlo con F y aquí producto, o sea, no, para dejarlo más en claro, quitamos acá la flechita también y voy a colocar acá al tiro F1 de XY, F2 de XY, ¿sí? Producto punto con el dx de y, ¿ya? Y eso calculamos el producto punto de manera común y corriente, nos deja una integral respecto a x y la otra respecto a y. Pero si queremos trabajar con la parametrización, entonces acá podemos considerar también el campo evaluado en R de t, producto punto, y el de R, este va a ser R' acá de t, y todo eso de t. ¿Ya? Entonces, acá están haciendo ahora este segundo argumento. Y bueno, la otra cosa es que están utilizando al tiro el hecho de que como el campo es conservativo, entonces la integral solamente depende del punto inicial y del punto final, ¿ya? Por eso evalúan acá en 0 y en pi solamente. Y aplican directamente esto de acá, corresponde al teorema fundamental de cálculo para integrales de línea. ¿Ya? O sea, acá lo que para nosotros en una prueba lo que habría que agregar acá es que, bueno, como lo voy a poner acá entre medio, ¿ya? Como existe función potencial, entonces implica que el campo F es conservativo y por lo tanto entonces la integral bueno, sobre la curva del F producto punto de R va a ser simplemente la función potencial evaluada en R de, bueno, voy a llamarlo T sub 0, no, perdón, el punto final, ahí, menos, o sea, acá igual, ya, menos F, la función potencial evaluada en R de T sub 0, el punto inicial, ya, o sea, punto final menos punto inicial. Eso, entonces eso es lo que están haciendo acá y bueno, ya el reemplazo después no es tan complicado. ¿Ya? Acá hay un ejemplo para un campo en 3 variables, ¿ya? Lo que yo estaba mencionando antes. Ahora acá, si queremos encontrar la función potencial, bueno, aquí nos dicen, determine una función de manera que sea función potencial, ya, o sea, eso ya nos indica que por lo menos, digamos, nuestro camino puede tener éxito, ¿ya? Pero como les dije, ahora tenemos 3 ecuaciones acá para las derivadas parciales de la función potencial.
y podemos empezar por la primera o por cualquiera, ya, eso es a gusto propio de cada uno. El tema es que simplemente hay que tener en cuenta de que al eliminar una variable, después hay que seguir trabajando sobre las otras dos. Entonces, en este caso acá empiezan con la variable x, toman esta ecuación y la integran respecto a x. Nos queda esta expresión, pero, bueno, como ya les dije, acá la parte importante es que ahora la constante de integración depende de las otras dos variables todavía, ¿ya? Entonces, ahora para pasar con la segunda variable, acá derivan respecto a y, o sea, para pasar del 11 al 12 al 13, ya como el camino estándar, por decirlo así, pero no es el único camino, ¿ya? Entonces, derivamos esa expresión, la que hemos encontrado recién acá, y la parte importante es que aquí nos queda en primer momento una derivada parcial, ¿ya? ¿Ok? Porque como g es una función en dos variables, ya, entonces, ahora comparamos, en este caso acá, con la ecuación 12, entonces esa es 2xy más y a la 3z, ¿ya? O sea, ups, perdón. Ya, o sea, acá la derivada parcial, entonces, respecto a y, va a ser y a la 3z. Por lo tanto, para deshacernos de eso, tenemos que integrar respecto a y ahora. Ya, acá lo pusieron. Y ahora, bueno, acá ya lo... bueno, acá ya hicieron la integración respecto a y, ¿ya? Pero acá de nuevo, la constante que nos queda, que nos va quedando, acá sigue dependiendo ahora, bueno, de la última variable que nos queda. Aquí pusieron como un paso intermedio, ese no es tan relevante colocarlo. Pero ahora tomamos esa parte y la derivamos respecto a z. Entonces ahora acá, al derivar respecto a z, voy a agregar acá el cálculo y voy a correr el chat de nuevo al otro lado, porque ahora aquí queda más espacio del lado izquierdo. Entonces tenemos de f a de z. Esto va a ser, bueno, la primera parte no depende de z, la segunda, esto va a ser 3y por y a la 3z y más h' de z. Ya, entonces ahora comparemos con la tercera ecuación que teníamos acá. Acá ustedes pueden verlo. Y esto debe ser entonces igual a 3y a la 3z. Por lo tanto, aquí ahora la h' tiene que ser 0. ¿Ya? Bueno, acá ya lo pusieron. Acá, por lo tanto, h' de z es 0. Entonces, al integrar respecto a z ahora, esta parte del h', me refiero, vamos a obtener que k es una constante tal como tal, ¿ya? Entonces, eso, aquí encontramos ahora la función potencial para una función en tres variables. Los pasos son los mismos, lo único es que en tres variables hay que iterar el proceso una vez más, ¿ya? Bueno, acá está el tema. Acá, bueno, el Stuart organiza las cosas de manera un poco diferente. Acá hicieron explícitamente el cálculo con
una fuerza que es masa por la aceleración, ¿ya? Entonces, para demostrar aquí la idea de la conservación de energía. Si quieren, lo pueden hojear un poco esa parte, pero, o sea, no sé, ustedes me dijeron que eran más bien... Ah, perdón. Acabo de ver de que me llegó un comentario en el chat. A ver, acá... Esta última constante K, que realmente es una constante, es un número, ¿ya? Esa efectivamente se determina en ecuaciones diferenciales mediante las condiciones iniciales, ¿ya? Pero para nuestro propósito aquí ahora en matemática, en cálculo, ¿ya? No necesitamos determinar, o sea, un polinomio puede tener o sea, le podemos sumar una constante, o sea, ¿ya? ¿Ok? Es solamente parte de la función. No importa mucho el valor acá, pero en ecuaciones diferenciales, esta constante acá se determina con las condiciones iniciales. Ya, muy bien. Esta parte quería verla con ustedes. Igual ya habíamos mencionado un poco los conceptos acá. El tema de la orientación positiva. Acá ustedes pueden ver esta superficie que parece como bueno, la cabeza de un rinoceronte, pero con el cuello bien flaco, pues, el pobrecito. Aquí están las orejas, un cuerno y el otro cuerno. ¿O no? Bueno, ya. Pero y este es el ojo acá. Bueno, un poco... Entonces es un fantasma de rinoceronte eso, ¿ya? Bueno, el tema es que la orientación positiva es acá, voy a agrandarlo un poco más ahora para que puedan ver bien las flechitas que están acá. Pusieron las flechas en el sentido de cómo se recorre la curva que es la frontera de esta región. Entonces, acá en primer lugar estamos hablando de curvas cerradas, ¿ya? Entonces, la orientación positiva va a ser, bueno, acá, bueno, eso, aquí lo pusieron en la explicación con lo de las, de las manecillas del reloj, pero eso de repente puede engañar cuando la curva es como tan rara. Entonces, lo que yo siempre me imagino para o sea, para recordar la orientación positiva es el tema de que yo me imagino que camino sobre esta curva en la dirección de la flecha. Entonces, mis ojos van mirando hacia donde apuntan las flechas, ¿ya? Y la superficie que queda encerrada por la región queda a mi lado izquierdo, ¿ya? Entonces, acá en este de ahí al lado, ups, acá, ya, en este, acá ustedes pueden ver si yo recorro la curva así en esta dirección, como indica la flecha, la parte encerrada por la curva queda siempre a mi lado derecho. Entonces, eso se llama la notación, la orientación negativa, ¿ya? Bien. Ahora, el tema es que si C es una curva cerrada simple, acuérdense, simple era de que no se corta. O sea, tengo que cambiar del lápiz. Acá una cosa así. Esto, aunque yo lo recorra en esta dirección, ¿ya? Esta curva es con orientación positiva, pero no es simple. No simple, porque hay un punto, acá este,
donde se intersecta la curva a sí misma, ¿ya? Bueno, además del punto inicial y final, ahí se tocan solamente, pero acá es derechamente una intersección, ¿ya? Entonces, esto de acá, no, para este caso no sirve el teorema de Green, ¿ya? Sirve para estos ejemplos que pusieron acá, aunque, digamos, bien creativos acá los ejemplos, pero ya, para estos casos, entonces, aquí con la orientación positiva, vamos a suponer, y bueno, suave por partes. Acuérdense, suave por partes, eso significa de que la curva dada la recorro con, digamos, existen a lo más una cantidad finita de puntos donde me detengo, por ejemplo, ¿ya? O donde yo tenga una esquinita. O sea, por ejemplo, una curva así. Bueno, aunque me resultó bien feo ahora, pero bueno, esa curva acá es cerrada, ¿ya? Porque si pongo acá mi punto inicial y punto final, cerrada, es simple, porque no se corta a sí misma en otra parte, y es suave a trozos, por pedazos, porque perdón, tengo acá un trozo suave, ¿ya? Hasta esa punta. En esa punta acá la descripción no es suave, ¿ya? Pero después viene este trozo, ahí también es suave, después viene este y después viene este, ¿ya? Entonces acá tengo 4 trozos suaves, una cantidad finita de trozos suaves. Bueno, y además es una región acotada, este ejemplo lo que yo puse, porque acá puedo poner un rectángulo o un cuadrado o lo que ustedes quieran, que lo contiene totalmente, ¿ya? Pero este acá es de tamaño finito, lo que yo puse. Perdón, el tema es que acotada por la curva, sí, la región D es entonces la parte que está aquí por dentro, ¿ya? Esto es mi región D, perdón, pero el tema es que igual acá eso del acotado, lo que yo puse con lo del cuadradito o eso está indirectamente incluido acá, porque está con la condición de que la curva es suave a trozos, ¿ya? Entonces, no pueden existir partes donde yo me vaya al infinito, porque, y además como tiene que ser cerrada también, ¿ya? Entonces, por eso, ¿ya? Bien, ahora, la región, entonces, lo que tengo adentro, lo tengo con la orientación positiva, o sea, al recorrer la curva, tengo la región encerrada de mi lado izquierdo. Ahora, acá, esto, bueno, acá el pi corresponde a la F1 y acá Q corresponde a la F2. En el otro texto utilizan ahí M y N, ¿ya? Pero esencialmente significa que mi campo, ¿ya? Lo anoto por las funciones componentes, que los puedo anotar de esta manera, los puedo anotar por M, N. Bueno, aquí, obvio, ambas funciones son funciones en 2 variables, en X y en Y, ¿ya? Solamente que no tengo tanto espacio como para escribir tanto. Y en este caso acá ocuparon P y Q, ¿ya? Pero de ahí es cosa de, o sea, la parte principal es que si yo, esto de acá, es entonces corresponde a la integral del, o sea, si cambiamos a la notación, acá, bueno, pero lo voy a hacer con azul para que se distinga. Acá esta parte, bueno, sería la integral sobre la curva C
de mi campo F producto punto dr, ¿ya? Por lo que habíamos recién repasado también. Bueno, entonces, ahora la ventaja es que esa integral sobre una curva en R2 la puedo calcular como una integral de área. Y acá simplemente es la derivada parcial de la segunda componente respecto a la primera variable menos la integral de la primera componente respecto a la segunda variable. Y eso es lo que se llama el teorema de Green. Y eso hace de que esto después acá, eso sea una integral, digamos, en muchas ocasiones mucho más fácil de calcular también, ¿ya? Porque es simplemente una integral sobre una región en el plano, y esto de acá es una función, esto lo que está dentro del paréntesis es una función escalar. Entonces, redujimos lo que es la integral sobre un campo a una integral sobre una función escalar, ¿ya? El argumento para eso, digamos, bueno, acá están, a propósito, eso hay que mencionarlo, muchas veces colocan en los anunciados esta parte de acá, quizás lo voy a agrandar un poco por si acaso, ahí, la integral con ese circulito. La integral con el circulito significa que es una integral sobre una curva cerrada. Y acá, con eso, de acá, pusieron incluso, o sea, la indicación es que la curva C es una curva cerrada con orientación positiva. ¿Ya? Solamente para explicar acá la notación. Y agrandemos un poco por ahí. Ya. Eso. Entonces, bueno, acá pusieron también otras versiones de cómo podemos interpretar todo ese cálculo acá. Comprobación, ya, o sea, acá esa historia es bonita. Lo que pasa es que, bueno, Green era autodidacta, ponen acá, y aquí miren cuánto vivió, cuándo vivió. Bueno, no vivió mucho tiempo, pero 1800 y un poquito que él hizo ese trabajo. Entonces, acá trabajó en una panadería y, bueno, hasta los 9 años. Entonces, ahí empezó a estudiar con la biblioteca y en 1828 publicó un trabajo, ¿ya? El tema es que este llegó bueno, a los 40 años ingresó a la Universidad de Cambridge, por fin, pero como estudiante. Y se graduó y 4 años después ya murió. El tema es que en 1846, William Thomson, o sea, lo llaman también Lord Kelvin, encontró una copia de lo que él había hecho. Y lo cómico ahí es que no, pero bueno, eso no lo pusieron acá. Puso parte de esto en una prueba para los estudiantes de él, porque William Thomson, o ese Lord Kelvin, era profesor también en Cambridge y, y utilizó parte, por lo menos, de ese trabajo para hacer una prueba para sus estudiantes de posgrado. Entonces, bueno, no se sabe si, si alguno de los estudiantes logró demostrar las cosas, ¿ya? El tema es que acá, acá, bueno, están, bueno, el Green fue el primero en formular una teoría matemática de electricidad y magnetismo, y de hecho ahí también
eso, o sea, lo que pasa es que Green es un caso particular de justamente lo que en sí es el teorema de Stokes. O sea, el teorema de Stokes se puede reducir reduciendo las dimensiones, porque Stokes es derechamente para R3 en R3. Y lo que pasa es que todo eso tiene que ver con campos magnéticos, con flujos también, en distintos entornos y cosas así, ¿ya? Bueno, ahora acá veamos un ejemplo. Bueno, acá tenemos un campo no muy complicado, ¿ya? Y la curva C es una curva triangular y de ciertos segmentos de rectas. Aquí está graficado, ¿ya? Del 0, 0 al 1, 0, después para allá y después para allá, de vuelta. Entonces, acá eso es una curva que es suave a trozos, ¿ya? Porque tenemos un trozo acá, un trozo, tenemos un segundo trozo, porque donde hay esquinas, acuérdense, las curvas no son suaves. Y hay un tercer trozo, este de acá, ¿ya? Ahora, esa integral la podríamos calcular a pie también, en el sentido de que tendríamos que hacer la parametrización acá y escribir entonces esa integral como suma de tres integrales. O sea, si ponemos esto de acá, es mi f producto de R, ¿ya? Entonces acá me quedaría que la integral total sobre esa curva es entonces igual a acá sobre la curva 1 más sobre la integral 2, o sea, acá C1, C2, C3, F producto punto de R más y la tercera. Bueno, C3, F producto punto de R. Bueno, aquí ustedes pueden ver, sería harto trabajo, ¿ya? Lo bueno es que esa curva es cerrada, simple, y además la orientación la podemos hacer con la orientación positiva. Entonces, si aplicamos el teorema de Green, o sea, acá tendríamos tres integrales que calcular, y bueno, es un poco, no es complicado, pero es un poco largo, ¿ya? Y como los matemáticos son flojos, entonces siempre intentan ahorrarse trabajo, ¿ya? Y en este caso acá, entonces aplicamos el teorema de Green y nos va a quedar entonces la integral doble sobre esa región triangular acá. Y esa ahora es súper simple de describir, porque solamente es la integral acá de 0 a 1 en X, y en Y eso varía entre 0 y 1 menos X. O sea, esta curva amarilla acá. El límite superior, el límite inferior. ¿Ya? Y de ahí calculamos esas derivadas parciales acá. O sea, tomamos esta de aquí respecto a, o sea, el x elevado a 4, que es la primera componente del campo, lo derivamos respecto a la segunda derivada, a la segunda variable, perdón, al y. Entonces, eso acá, la derivada es 0, y eso es lo que se resta de lo que es esta función de acá, y la derivamos respecto a x. Entonces acá es solamente y. Y ven, ahora la integral acá se reduce a solamente esta integral, que ahora es súper simple y rápida para calcular.
y no tuvimos que hacer esos 3 cálculos acá por separado, ¿ya? Porque si no, acá tendríamos que parametrizar la curva 1, después la curva 2, la curva 3. Claro que se puede hacer también, no es falso el otro camino. Lo único es que el otro camino es mucho más largo, po. Uno se entretiene mucho más tiempo con el ejercicio. O sea, hay que intentar buscar siempre el camino más corto también. Observen una cosa acá. Esta integral acá es sobre una curva cerrada, simple, ¿ya? Pero no nos da cero. ¿Qué significa eso? Que el campo acá no es conservativo, ¿ya? Eso. Ahora, acá hay otro ejemplo. Ah, miren, eso también. Sí, es el círculo, este círculo, ¿ya? Esa circunferencia. Entonces, acá hay un tema. Miren la expresión de esa integral la que nos piden. ¿No? Acá, sobre el círculo centrado en el origen de radio 3 y las expresiones, aquí tenemos y a la seno x y uy, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren calcular esa integral aquí a pie, perdón, ahí sí que es sufrimiento eso, ¿ya? Porque habría que poner aquí coordenadas polares, ¿ya? O sea, en el sentido de que el x de t es entonces 3 coseno de t y el y de t es 3 seno de t y evaluar entonces esas funciones componentes, ¿ya? En esto y después integrar respecto a ti y todo, ¿ya? Acá también. Y ahí sí que empezarían los corchos, ¿ya? Entonces, por eso, pero igual, acá, digamos, la idea es que con el teorema de Green nos salvamos de muchos líos para calcular esa integral. Entonces, por eso, cuando ustedes después en una de las últimas pruebas, o sea, ahora para esa prueba se supone que esta parte acá no entraría todavía, pero para la prueba acumulativa es posible que entre, ¿ya? Entonces, ahí cuando ustedes ven una integral sobre una curva que es cerrada y simple y la expresión, la que tienen que integrar, se ve pero ópticamente espantosa, entonces ahí es aconsejable aplicar, o sea, intentar de ver si funciona el teorema de Green, ¿ok? Entonces, acá, en este caso, bueno, ya la región ya la pusimos. Bueno, ya, primero aplicamos el teorema de Green, ¿ya? Dejamos todavía la notación acá respecto a, a X y respecto a Y. ¿Qué querías preguntar? Si eso entra a la prueba ahora. Ahora creo que no, pero pero el tema es que igual lo que pasa es que nosotros estamos bien respecto a la materia. El tema es que se supone que entra la materia hasta una semana antes de la prueba. Entonces, hoy día nos mandaron un cuestionario de nuevo para ver qué materias hemos visto. Y yo sé que hay colegas míos que están más atrasados todavía. Así que creo que para la prueba, o sea, para la PEP ahora, eso no entra, ¿ya?
pero para la prueba acumulativa es muy probable que sí entre, ¿ya? Porque en total nos quedan esta semana y la otra semana todavía por lo menos de clase, o sea, y después queda otra semana donde también se pueden hacer clases, creo. Bueno, ya, pero eso. Ahora, acá, en este caso, si nos fijamos acá en esta parte de acá, como está acá, como es la primera componente, lo tenemos que derivar respecto a Y, ¿ya? Y lo bueno es que acá el I a la seno de X, ahí no aparece ningún Y, o sea, es una constante respecto a esa derivación. Así que para la derivada, esto de acá, chaolín nomás. Acá el D a de I del 3I menos I a la seno de X, esto de acá es simplemente 3. Y ahora miremos la otra parte. Acá esto que tenemos que derivarlo respecto a X. Y ahí miren, también la raíz con el Y elevado a 4 más 1, ahí no aparece el X en esa parte. Así que eso también es constante para la eh, digamos, para la derivación respecto a X. Entonces acá la derivada acá, ups, perdón, tengo el lápiz equivocado acá todavía. Acá la derivada es 7. O sea, la integral que me queda va a ser la integral sobre la región de 7 menos 3, o sea, 4 de A. Ya, y ahora lo que hicieron fue hacer el cambio a coordenadas polares acá. Entonces tenemos aquí, eso sí que entra, ya, para la prueba. Cambio de variables. Entonces ahí está el jacobiano. No se olviden de eso, ¿ya? Siempre tienen que meter ahí el término correspondiente según el cambio de variables que están utilizando, ¿ya? Bueno, entonces acá en los límites de integración para las circunferencias, el ángulo se toma entre 0 y 2pi nomás, y el radio está entre 0 y 3, porque la circunferencia es de radio 3, y entonces el disco también, ¿ya? Y ahí están los cálculos. Acá se puede entonces separar, porque como el argumento, los 4R, no dependen de teta, entonces se puede sacar eso para afuera y separar aquí la integración en dos partes. Y bueno, acá ya hicieron el cálculo, esa parte no es difícil. Pero aquí ustedes pueden ver esa integral, que si ustedes quieren parametrizarla con esto, creo que morirían en el intento. O sea, yo por lo menos sí, ¿ya? Yo me moriría. Pero con ese teorema, bueno, las cosas se simplifican mucho, ¿ya? Entonces, por eso, cuando ustedes en la prueba acumulativa vean un problema de este estilo con una integral que les piden que calculen de una curva cerrada, que es como donde aparecen corchos terribles, ¿ya? Entonces ahí la primera opción es mirar si funciona el teorema de Green. Y por lo general ahí están hechos los ejercicios para eso, ¿ya? Mm. Acá mm, bueno, acá bueno, ya. Eso es acá para calcular el área de una región, porque sabemos ya de que el área de una región es simplemente de que
o sea, de que calculemos la función 1, ¿ya? Entonces, ahí es como para utilizar el camino inverso de vuelta, ¿ya? En el sentido de que si tenemos, si queremos utilizar acá, entonces, perdón, acá. Si queremos utilizar esa propiedad, entonces necesitamos de que esta diferencia acá sea igual a 1, ¿ya? Entonces ahí existen muchas formas, o sea, de hecho acá pusieron solamente los ejemplos más simples, ¿ya? Para encontrar P y Q, ¿ya? Una es que una valga 0 y la otra X, aquí en este caso valga menos Y y la otra 0, o también con el más menos, o sea, un medio por la respectiva variable acá. Eso es solamente como los puntos intermedios. Acá podríamos tomar cualquier, entre comillas, recta entre los dos puntos, ¿ya? O sea, en las dos variables, pero eso acá son solamente 3 ejemplos de las infinitas posibilidades que tenemos para inventar funciones P y Q de manera que satisfagan esta ecuación de acá, ¿ya? Y acá lo que utilizaron entonces era esas 3 acá, ¿ya? Para calcular el área. Entonces, acá, bueno, ya el tema es que acá utilizaron eso para calcular el área de una elipse, aunque ustedes saben, eso igual hacerlo de a pie tampoco es tan complicado, ¿ya? Pero acá podemos utilizar, entonces, aquí en este caso utilizaron esta parte, que en sí es como una aplicación del teorema de Green para calcular el área de una elipse. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad es que ese objeto que está ahí, que intentan describir ahí al lado izquierdo, ¿cómo funcionan los planímetros? ¿Ustedes han visto una vez un planímetro o escuchado de eso? No, profe. Es que eso supongo que es más bien para los ingenieros un poco más aplicados, ¿ya? Que tienen el problema de tener que medir de repente algunas cosas. Perdón, ahí yo no soy tan aplicada, ¿ya? Yo prefiero la teoría, que a mí me funciona muy mejor. Bueno, acá está el tema de que el teorema de Green, bueno, también lo podríamos aplicar por trozos, ¿ya? En el sentido de que acá está la idea de que una región en total, ¿ya? Yo la puedo recortar por 2, simplemente yendo acá una vez para allá, o sea, acá para la curva 1 o para la región 1, me voy por este tramo hasta acá y tomo esta región, entonces, y la otra vez es yendo por acá, por acá, por acá, y acá en dirección opuesta. Entonces, acá, por supuesto, como yo tengo esa integral entre medio donde hago el corte, por un lado lo recorre en una dirección y después de vuelta. Entonces, el resultado final va a ser el mismo, ¿ya? Acá está... ups, ¿saben qué? Bueno, podemos partir la próxima clase con eso porque ya se me está haciendo tarde y ya estamos en la hora. Pero tú das consultas respecto al teorema de Green, ¿no? No, profe. Entonces voy a dejar de compartir y dejar de grabar y nos vemos el viernes.